Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Politécnica de Zacatecas y les vamos a hablar sobre la teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Nuestro equipo está conformado por Montserrat Martínez Vidales y Erika Saray Rodarte Pérez. La teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Hay aquí un ejemplo de una persona que tiene dos opciones, el mentir y la verdad. Y de nuevo, pues si eliges el mentir, tienes dos opciones. Y es el seguir o el volver a la verdad. Y cuando dices la verdad, tienes dos opciones, el seguir o volver a la mentira. Aquí un decisor y varios decisores, un objetivo y varios objetivos. La teoría de la decisión unipersonal, teoría de la decisión multiobjetivo, teoría de juegos cooperativos, teoría de juegos no cooperativos. ¿Qué es la teoría de juegos? Rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito. La teoría de juegos como estudio matemático no se ha utilizado exclusivamente en la economía, sino en la gestión, estrategia, psicología o incluso en la biología. La importancia. En la teoría de juegos no tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás. La teoría de juegos ha sido utilizada en muchas decisiones empresariales, económicas, políticas o incluso para ganar jugando al póker. La teoría de juegos es nuestro concepto de esta semana. El equilibrio de Nash tiene una estrategia que elige cada uno de los participantes de un conflicto o juego es optimal, dada la estrategia que han elegido de los demás. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambien la suya. El equilibrio de Nash es un concepto que permanece a la teoría de juegos, una rama de la economía que estudia modelos matemáticos de conflicto y cooperación entre individuos supuestamente racionales. Este es un ejemplo del dilema del prisionero. Tenemos un prisionero 1 y prisionero 2, que es confesar o mentir. El prisionero 1 tiene a analizar lo que el prisionero 2 debe hacer, con el fin de que elegir la mejor estrategia. Si el prisionero 2 confiesa, prisionero 1 obtendrá un pago de -8 o 0. Y si miente, el prisionero 2 obtendrá -10 o -1. Se puede ver fácilmente que el prisionero 2 elegirá confesar ya que resulta más conveniente. Por lo tanto, el prisionero 1 debe elegir la mejor estrategia, dado que el prisionero 2 elegirá confesar. Prisionero 1 puede confesar, prisionero 2 con un pago de -8 o mentir. Prisionero 1 con un pago de -10. Lo racional para prisionero 1 es confesar. Procedimiento o la inversa. Se analizan las creencias que el prisionero 2 tiene sobre las estrategias del prisionero 1, lo que nos lleva al mismo punto. Lo racional para el prisionero 2 es confesar. Por lo tanto, prisionero 1, prisionero 2 es el equilibrio de Nash en este juego. Los equilibrios de Nash se pueden utilizar para predecir el resultado de juegos finitos. Siempre que exista el equilibrio, por otra parte, el equilibrio se puede encontrar utilizando el método de eliminación de las estrategias dominadas, lo que nos ayudará a encontrar el equilibrio de Nash mediante la exclusión de equilibrios de Nash irracionales. Sin embargo, nos encontramos en el problema que surge cuando se trata de un equilibrio de Nash que no es ni social ni ético, y donde la eficiencia puede ser subjetiva, que es el caso en el dilema del prisionero. En este juego, el equilibrio de Nash no cumple con sus criterios para ser óptimo de Pareto. Además, la posibilidad de equilibrios múltiples hacen que el resultado final del juego sea menos predecible. Equilibrio de Nash para juegos extensivos. A menudo no es posible modelar un problema de la teoría de juegos a través de un juego rectangular y se hace necesario modelarlo como un juego extensivo. En estos casos pueden buscarse los equilibrios de Nash a través de la forma normal del juego usando diversos algoritmos en el juego extensivo, como la inducción hacia atrás. ¿Sigue mi compañera Erika?
Ocurrencia. En la definición informal de equilibrios de Nash como estrategias estables que los jugadores terminan eligiendo fuertes supuestos de racionalidad, a menudo se pasa por alto el hecho de que en un juego los equilibrios de Nash se adoptarán solo bajo ciertas condiciones. Número 1. Todos los jugadores buscan maximizar su pago esperando de acuerdo a los pagos que describen el juego. Número 2. Los jugadores ejecutan sus estrategias sin errores. Número 3. Los jugadores tienen inteligencia suficiente para deducir sus propios equilibrios y los de los demás. Número 4. Los jugadores proponen que el hecho de cambiar su propia estrategia no provocará desviaciones en las estrategias de otros. Número 5. Existe un conocimiento común tanto de las reglas como de los supuestos de racionalidad. De este modo, el incumplimiento de alguna de las condiciones puede llevar a desviaciones que resulten en estrategias distintas a los equilibrios de Nash. La primera condición no se cumple si el juego no representa correctamente los pagos. Así, el dilema del prisionero no es tal si uno de los jugadores, contrario a toda racionalidad, busca quedarse el mayor tiempo posible en prisión. Número 2. Puede acontecer que a la hora de elegir una estrategia los jugadores se vean imposibilitados a llevarla a cabo en su realización. Así, la segunda condición pide que un jugador sea capaz de implementar su estrategia una vez que ha elegido su plan de acción. La tercera estrategia, incluso en personas racionales e inteligentes, existen juegos que debido al poder de cómputo es necesario para calcular sus equilibrios, se ven imposibilitadas al saber qué estrategia debería seguir. Así el juego del ajedrez no puede ser abordado para encontrar soluciones al juego. Debido a esto, los jugadores tienen que recurrir al ingenio para intentar vencer al oponente. La cuarta estrategia, en muchas ocasiones los jugadores no saben exactamente las verdaderas reglas del juego y tienen que deducirlas de la experiencia, en cuyo caso, incluso siendo racionales, pueden deducir equilibrios que no corresponden completamente a los equilibrios reales. Pruebas de existencia. Muchos juegos no tienen equilibrios en estrategias puras, ni siquiera los más sencillos, como el ejemplo del juego de piedra, papel o tijeras. En estrategias mixtas, sin embargo, se puede asegurar que siempre existen equilibrios. Fue Nash quien demostró que cualquier juego rectangular finito tiene al menos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Inicialmente, Nash se basa en correspondencia de mejor respuesta y el teorema del punto fijo de Kakutani. Posteriormente, en su tesis de doctorado, dio una nueva demostración basada en la función de reajuste de Nash y el teorema del punto fijo de Brouwer. Sin embargo, ambas pruebas son de existencia y no constructivas, es decir, aseguran la existencia de equilibrios de Nash, pero no muestran cómo calcularlos. Algunos ejemplos son el juego competitivo. Consideramos el siguiente juego de 2 jugadores. Los jugadores escogen simultáneamente un número entero entre 0 y 10. Los 2 jugadores ganan el valor menor en dólares, pero además, si los números son distintos, el que ha escogido el mayor le debe pagar $2 al otro. Este juego tiene un único equilibrio de Nash. Ambos jugadores deben escoger 0. Cualquier otra estrategia puede desfavorecer a un jugador si otro escoge un número menor. Si se modifica el juego de modo que los 2 jugadores ganen el número escogido si ambos son iguales, y de otro modo no gane nada. Hay 11 equilibrios de Nash distintos. Juego de coordinación. Este juego es un juego de coordinación al conducir. Las opciones son o conducir por la derecha o conducir por la izquierda. 100 significa que no se produce un choque y 0 significa que sí. El primer número en cada celda indica la ganancia del primer jugador, cuyas opciones se muestran a la izquierda, y el segundo, la ganancia del segundo jugador, cuyas opciones se muestran encima. Aquí está una tabla
en el que pues indica todo lo de conducir por la izquierda, que es el 100, y conducir por la derecha, que es el 0. En este caso hay dos equilibrios de Nash con estrategias puras, cuando ambos conducen por la derecha o ambos conducen por la izquierda. Esto ayuda a explicar por qué en casi todo el mundo se conduce por el mismo lado, a la derecha, y como en Inglaterra, al ser una isla y no empeorar su pago por no coordinarse con los demás países, se mantuvo la estrategia de conducir por la izquierda. Esto sería todo de nuestra parte. Espero que no quede ninguna duda y muchas gracias.